bienvenidos a mi canal. Yo soy Ale Maciel y hoy les traigo una idea padrísima para regalar esta Navidad. De hecho, yo le regalé esto a toda mi familia el año pasado. Me encanta esta mermelada porque te la puedes comer sin culpa y es deliciosa. Tradicionalmente las mermeladas se hacen con la misma cantidad de fruta que de azúcar. O sea, 1 kilo de fruta, 1 kilo de azúcar. Pero la que hoy les voy a enseñar a hacer tiene solamente el 30% de azúcar y además casi no tiene semillas, lo que es aún mejor. Tanto en las mermeladas como en otras muchas recetas dulces, el azúcar no solamente endulza, el azúcar da textura y además ayuda a conservar, que es el principal objetivo de una mermelada, que es una conserva. Así que hoy en este video les voy a explicar cómo sustituir el azúcar para poderle poner menos, pero lograr tener la consistencia de una mermelada y que además te dure mucho tiempo. Quédense conmigo para ver cómo preparo esta receta y cómo la guardo en frascos al vacío. Es más fácil de lo que creen. Si no se han suscrito a mi canal, los invito a que lo hagan. Comparto con ustedes cosas súper chidas. Las frutas tienen que estar lavadas y desinfectadas, y a las fresas tenemos que quitarle las hojitas. Para hacer mermelada no se necesita la fruta más hermosa, así que no te preocupes por eso. Además, puedes cambiar las cantidades de cada fruta. Lo importante aquí es que tengas 1 kilo. Si no encuentras fruta fresca, puedes usar congelada. De hecho, mis zarzamoras están congeladas. Para retirar el exceso de semillas, vamos a licuar las zarzamoras con las frambuesas. De las semillas que quedaron en el colador, vamos a usar solamente 1/4, que es aproximadamente 1 cucharada. El resto de las semillas las vamos a desechar. O si en realidad no te molestan las semillas en la mermelada, se las puedes dejar. La pectina es un gelificante natural que se encuentra en las semillas y en la piel de algunas frutas, como cítricos y manzanas. Esta nos va a ayudar a darle la consistencia que deseamos a nuestra mermelada baja en azúcar. Para que la pectina se active necesita acidez. Para esto le voy a agregar media cucharadita de ácido cítrico que puede sustituirse por el jugo de un limón. Además, el ácido nos ayuda para evitar que nuestra mermelada se cristalice. Hay que cocinar la mermelada a fuego bajito y moverla de vez en cuando para asegurarnos que no se está quemando la parte de abajo. Más o menos tarda en cocinarse 1 hora. Mientras tanto, vamos a esterilizar los frascos. Yo tengo estos que me encantan porque la tapa viene en 2 partes y así evitas que la tapa se quede pegada con el azúcar de la mermelada al frasco. También puedes reutilizar frascos que tengas en tu casa de otras mermeladas, alguna salsa, etc. Hay que cubrir por completo los frascos y las tapas con agua. Una vez que esta empiece a hervir, vamos a contar 10 minutos. A los 10 minutos retiramos las tapas y dejamos los frascos 5 minutos más. Sobre una toalla de cocina limpia vamos a poner a escurrir las tapas y también los frascos, que hay que sacar del agua con mucho cuidado para no quemarnos. Para que se sequen muy bien, hay que colocarlos boca abajo. Después de que la mermelada hirvió aproximadamente 40 minutos, le vamos a agregar 5 sobres de Splenda.
Mezclamos y cocinamos nuestra mermelada un ratito más. ¿Cómo saber cuando ya está lista? Vamos a tomar una cucharada y la vamos a colocar en un plato. Vamos a dejar unos minutos a que se enfríe y vamos a comprobar la textura. Pueden ver que se mueve la blueberry porque pesa más que lo demás, pero la mermelada se queda en su lugar, ya no escurre. Así que esto significa que está lista para envasarse. Como la mermelada está hirviendo y el calor traspasa el frasco, te recomiendo que lo agarres con un guante para horno. A cada frasco hay que dejarle 1 centímetro libre. Con un trapo limpio y húmedo hay que limpiar muy bien el frasco, sobre todo la parte de la boca, para que no se le quede pegada la tapa. Hay que regresar los frascos al agua donde los servimos y los vamos a hervir nuevamente por 10 minutos. Esto nos va a ayudar a que se sellen al vacío. Puedes tapar la olla para que el agua hierva más rápido. Después de 10 minutos los sacamos del agua hirviendo y los dejamos enfriar a temperatura ambiente. Por error yo esterilicé 6 frascos, pero únicamente usé 4. En total me salió 1 litro de mermelada. La mermelada queda de un rojo súper intenso y brillante, además que tiene una textura deliciosa por los trozos de fruta. No se imaginan qué rico esto de desayuno con un cafecito. Espero que les haya gustado esta receta tanto como a mí me gusta. Si tienen alguna duda, escríbanme en los comentarios o a través de mis redes sociales, donde también me pueden compartir sus fotos cocinando. Gracias por haber visto el video. Nos vemos en el siguiente. Que tengan lindo día. Bye.